Una mujer poderosa en la Ciudad de México siempre lleva un colgante de plata en forma de mariposa monarca, un símbolo de un profundo dolor del pasado. Una noche, mientras veía la televisión, vio a una joven usando un colgante idéntico. En ese instante, sintió con certeza que era su hija. Al día siguiente, eligió una mesa cerca de la ventana, tratando de mantenerse serena. Aunque sus manos temblaban sin control, sostuvo el menú, pero las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. Cuando finalmente se encontró con la joven, le reveló su verdadera identidad. Sin embargo, la reacción de la chica dejó a todos en shock. Por favor, presiona el botón de suscripción a nuestro canal para apoyarnos y escuchar más historias interesantes. Comencemos la historia ahora. El dije de plata con forma de mariposa monarca descansa entre los dedos de Alejandra Fuentes, una mujer que ha escalado las cumbres del poder en la Ciudad de México. Su mirada, perdida en la joya, revela un dolor que ni toda su riqueza en las lomas puede borrar. Fue en el año 2000, un periodo de profunda transformación política, cuando su vida dio un giro dramático. Carlos Ortega, un joven ceramista de origen humilde, había conquistado su corazón desafiando todas las barreras sociales. Su amor, intenso y puro, representaba algo que el mundo de los privilegios jamás le había ofrecido. Una conexión genuina más allá de los linajes y las fortunas. Sin embargo, la familia Fuentes, con su red de influencias y su despiadada estrategia de preservar el apellido, no permitiría semejante desgracia. Las presiones, los chantajes y las manipulaciones cayeron sobre Alejandra como una tormenta implacable. La obligaron a separarse de Carlos, arrancándole no solo el amor, sino también el secreto de un embarazo que nunca le revelaron. Su padre, un hombre cuya frialdad era tan profunda como su ambición, consideró que un hijo nacido fuera de los cánones esperados mancharía el prestigioso nombre familiar. Con una crueldad calculada, orquestó un plan para arrancarle a su propia hija el fruto de su amor prohibido. Alejandra fue forzada a entregar a su bebé en adopción, sin el consuelo de un abrazo, sin la dulzura de pronunciar un nombre. La culpa se convirtió en su compañera perpetua. A pesar de sus intentos por rebelarse, por encontrar a la hija que le habían arrebatado, el poder del clan Fuentes era un muro infranqueable. Cada estrategia era neutralizada, cada búsqueda bloqueada por la red de influencias familiares. Fue después del devastador huracán de Acapulco en 2013, cuando Alejandra, ya convertida en una empresaria respetada, decidió que no habría fuerza en el mundo capaz de detener su búsqueda. Con recursos ilimitados y una determinación inquebrantable, inició una investigación minuciosa. Noches enteras dedicadas a revisar archivos, contratar detectives, seguir cada pista microscópica que pudiera conducirla hacia aquella niña que, a pesar del tiempo, seguía siendo un latido en su corazón. Con el paso del tiempo, la esperanza de encontrarla fue disminuyendo. Se convenció de que quizás la niña, ahora convertida en mujer, tenía una vida estable, feliz, y que remover el pasado podría ser más un daño que una bendición. Pero en su corazón nunca dejó de sentir ese vacío, esa ausencia que la atormentaba. Cada año, en el aniversario del nacimiento de su hija, compraba 2 veladoras. Una la encendía en su honor y la otra la guardaba, esperando el día en que pudieran soplarla juntas. Hasta que una noche de lluvia, mientras tomaba un chocolate caliente en la soledad de su inmenso hogar, vio algo en la televisión que la dejó paralizada. En un noticiero local, un segmento sobre la juventud trabajadora mostraba imágenes de meseros en un pequeño restaurante de la ciudad, resaltando el esfuerzo de quienes luchaban por salir adelante. Y allí, en la pantalla, apareció una joven con una sonrisa radiante y un rostro familiar. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue lo que colgaba de su cuello. El mismo dije de mariposa monarca que ella le había puesto a su bebé el día que nació. El corazón de Alejandra Fuentes comenzó a latir desbocado en su pecho. Sentía un torbellino de emociones, una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. Se inclinó hacia la pantalla del televisor, intentando captar cada detalle de la joven que aparecía en las imágenes. Su cabello oscuro y suelto,
su sonrisa genuina mientras atendía a los clientes del restaurante, su manera de moverse con gracia y naturalidad. Pero lo que más la impactó, lo que la dejó sin aliento y con las manos temblorosas, fue aquel dije de mariposa monarca que reposaba sobre su cuello. No podía ser una coincidencia. Era el mismo dije que ella misma había colocado en su bebé el día de su nacimiento. Los recuerdos la golpearon como una ola imparable. Aquel dije era el único vínculo físico que había podido dejarle a su hija. Había sido un regalo de su abuela, una mujer sabia y amorosa que siempre le había dicho que las mariposas representaban transformación, renacimiento y la unión de almas destinadas a encontrarse. La había acompañado en los momentos más difíciles de su vida, y cuando fue obligada a separarse de su bebé, Alejandra se aferró a la idea de que algún día ese dije podría guiarla de vuelta a ella. Con las manos temblorosas, tomó su laptop con sticker de Frida Kahlo y retrocedió el video una y otra vez, capturando cada fotograma de la imagen de la joven. Podría ser ella. Podría, después de tantos años, haber encontrado a su hija sin siquiera buscarla activamente en ese momento. Pero la duda la consumía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si era solo una coincidencia? No podía arriesgarse a albergar falsas esperanzas otra vez. Había pasado por demasiadas decepciones en su búsqueda, demasiadas pistas falsas, demasiados informes que la llevaron a caminos sin salida. No podía soportar otra desilusión. Pero el dije, ese dije era inconfundible. Desesperada, comenzó a investigar. Reprodujo el video una y otra vez, deteniéndose en cada pequeño detalle del restaurante donde la joven trabajaba. Observó el logo en el mandil bordado de Chiapas, el nombre en la fachada del local, los uniformes de los empleados. Con una mezcla de ansiedad y determinación, tomó su laptop y buscó en internet el nombre del establecimiento. El Sabor de México, una fonda de comida tradicional mexicana ubicada en un barrio humilde de la ciudad. No perdió tiempo. Contactó a su equipo de asistentes y contrató a un investigador privado, ordenándole que consiguiera toda la información posible sobre la joven del video. ¿Quién era? ¿Cuál era su historia? ¿Cómo había terminado trabajando allí? Mientras tanto, Alejandra no pudo dormir esa noche. Se quedó en su habitación, abrazando la caja donde guardaba el otro, dije idéntico, sintiendo en su corazón que después de tanto tiempo, quizás finalmente estaba a punto de encontrar a su hija. Al día siguiente, el detective le proporcionó un informe preliminar. El nombre de la joven era Paloma Ortega. Tenía 22 años y trabajaba en el restaurante desde hacía varios meses. Vivía en un pequeño departamento en La Condesa, barrio vibrante de la Ciudad de México, en una zona modesta. No tenía familia conocida, al menos en los registros públicos. Había sido adoptada cuando era bebé, pero su familia adoptiva había muerto en un accidente años atrás, dejándola completamente sola. Alejandra sintió un nudo en la garganta. Paloma había crecido sin la madre que la dio a luz y sin los padres que la adoptaron. Había pasado gran parte de su vida sin una familia, enfrentando el mundo sola. Las emociones se apoderaron de ella. Por un lado, el inmenso dolor de imaginar a su hija creciendo sin el amor y la protección de una familia. Por otro, esa esperanza de que finalmente podía acercarse a ella. Pero ¿cómo hacerlo? No podía simplemente irrumpir en su vida y decirle la verdad sin más. Tenía que acercarse con cuidado, con delicadeza, sin asustarla ni hacer que se alejara. Fue entonces cuando tomó una decisión. Ella misma iría al restaurante. No como Alejandra Fuentes, la empresaria millonaria, sino como una clienta más. Quería ver a Paloma en persona, escuchar su voz, mirarla a los ojos y, sobre todo, confirmar con sus propios sentidos que finalmente había encontrado a la hija que tanto buscó. Alejandra Fuentes despertó antes del amanecer. Apenas había dormido, consumida por la ansiedad y la emoción de lo que estaba a punto de hacer. Hoy vería a su hija en persona. Su hija. Todavía le parecía irreal siquiera pensarlo.
Durante años había imaginado este momento de 1000 maneras distintas, pero ahora que estaba tan cerca, el miedo y la incertidumbre se entrelazaban con la esperanza. Se vistió con ropa sencilla, intentando no llamar la atención. No quería que la reconocieran como la poderosa empresaria que aparecía en revistas y programas de negocios. Hoy no era la mujer que dirigía a un imperio, sino una madre que buscaba a su hija perdida. Se miró al espejo, tomó una bocanada de aire y salió de su casa con dirección al restaurante. El trayecto se le hizo eterno. Cada semáforo, cada bocina de los autos, cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad. Y si al verla tan de cerca descubría que todo había sido una falsa esperanza. Y si Paloma no quería saber nada de ella. Y si la odiaba por haberla dejado. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando llegó a la zona del restaurante, su corazón se encogió. El Sabor de México era un modesto establecimiento en una calle concurrida, con mesas de madera en la acera y una decoración simple pero acogedora. Desde el coche, observó el movimiento de los meseros, los clientes entrando y saliendo, los olores de la comida casera flotando en el aire. Y entonces la vio. Paloma salió por la puerta principal con una bandeja en las manos, sirviendo un desayuno a una pareja de ancianos. Alejandra sintió un nudo en la garganta. Desde la distancia la vio sonreír amablemente mientras tomaba nota de otro pedido. Su voz, aunque lejana, llegó como un eco a su pecho. Era su hija. No podía haber dudas. Después de unos minutos en los que intentó calmar su respiración, salió del coche y caminó hacia el restaurante. Al entrar, sintió la calidez del lugar, el sonido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Escogió una mesa cerca de una ventana y tomó el menú con manos temblorosas, sin siquiera leerlo. Lo único que quería era que Paloma fuera quien la atendiera. Y entonces sucedió. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría ordenar algo?» Alejandra levantó la mirada y, por un instante, sintió que el mundo entero se detenía. Paloma estaba allí, de pie frente a ella, con una libreta en la mano y su dije de mariposa monarca brillando bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por contenerlas. No podía asustarla, no podía revelarlo todo en un instante. «Sí, un chocolate caliente, por favor», dijo con la voz entrecortada. «Enseguida, señora». Paloma sonrió con cortesía y se alejó. Alejandra sintió que sus piernas temblaban. Escuchar su voz, verla moverse, darse cuenta de lo amable y educada que era. Todo la llenaba de una mezcla de orgullo y dolor. ¿Cómo había sido su vida? ¿Había sufrido? ¿Había pasado hambre? ¿Había llorado noches enteras sintiéndose sola? Minutos después, Paloma regresó con la taza de chocolate caliente y la colocó con suavidad en la mesa. «Si necesita algo más, estaré por aquí». Alejandra la observó alejarse y supo que tenía que encontrar una manera de hablar con ella más allá de un simple pedido en el restaurante. No podía dejar pasar esta oportunidad. La vio interactuar con los clientes, reírse con una compañera de trabajo, limpiar una mesa con dedicación. Era fuerte. Era independiente, era hermosa. Y era su hija. Cuando Paloma pasó nuevamente cerca de su mesa, Alejandra decidió actuar. «Disculpa». La joven se giró con una sonrisa. «Sí, señora. ¿Necesita algo más?» Alejandra tragó saliva y señaló el dije. «Ese dije es hermoso. ¿Tiene algún significado especial para ti?» Paloma bajó la mirada hacia el colgante y acarició la mariposa monarca con los dedos, con una expresión melancólica en el rostro. «Sí. Fue lo único que mi madre biológica dejó conmigo cuando me dieron en adopción. No sé mucho sobre ella, pero siempre he pensado que este dije es mi único vínculo con mi verdadero origen». Las palabras golpearon a Alejandra como un relámpago. Su hija también había pensado en ella. Tomó un sorbo de chocolate caliente para disimular su emoción y sonrió con suavidad. «Debe de haber sido una mujer muy especial». Paloma suspiró y miró por la ventana.
No lo sé. A veces me pregunto si pensó en mí, si alguna vez me buscó, si alguna vez me amó. Alejandra sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero sabía que no podía revelar la verdad de golpe. No todavía. Paloma se disculpó y volvió a sus tareas, mientras Alejandra se quedaba sentada, temblando, con las lágrimas a punto de desbordarse. Tenía que encontrar la manera de decirle la verdad, y pronto. Alejandra Fuentes dejó el restaurante con el alma revuelta. Había visto a su hija, había hablado con ella, había sentido su presencia, su calidez, su fuerza. Pero la realidad la golpeaba con un dilema imposible. ¿Cómo decirle la verdad sin destrozarla? Mientras conducía de regreso a su mansión en Las Lomas, sintió que la ansiedad la asfixiaba. Había esperado este momento durante más de 2 décadas, y ahora que lo tenía al alcance de la mano, no sabía cómo proceder. Se encerró en su oficina en Santa Fe, apagó su teléfono y dejó que su mente navegara en un océano de recuerdos y emociones. Por un lado, quería correr al restaurante, abrazarla y gritarle que ella era su madre, que nunca la dejó de buscar, que la amaba con cada parte de su ser. Pero sabía que no podía hacer eso. No podía irrumpir en la vida de Paloma como un huracán y esperar que todo estuviera bien. Había demasiadas preguntas que responder. ¿Cómo reaccionaría Paloma al saber la verdad? ¿La odiaría por haberla dejado? Pensaría que solo buscaba limpiar su conciencia. ¿Estaría preparada para aceptar a una madre que había desaparecido de su vida desde su nacimiento? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasaría si la rechazaba? Alejandra no soportaría perderla otra vez. Por primera vez en años, la empresaria que era capaz de tomar decisiones multimillonarias en cuestión de segundos, se sentía completamente paralizada. Esta no era una negociación de negocios. Era la vida de su hija. Su vida. Tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito verte ahora». Esa llamada era para Carlos, el único hombre al que había amado de verdad. El padre de Paloma. Minutos después, en un café discreto del centro de la Ciudad de México, Carlos apareció. Los años lo habían cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando la vio, sonrió con melancolía. «No pensé que volvería a verte, Alejandra». Ella no perdió tiempo. «La encontré, Carlos». Carlos abrió los ojos de par en par. Por un momento, pareció olvidar cómo respirar. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» «Paloma, nuestra hija, está viva y la encontré». El silencio se volvió insoportable. Carlos apretó los puños sobre la mesa. Su mandíbula temblaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas por años de dolor y ausencia. «¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás segura?» Alejandra sacó su teléfono y le mostró una foto de Paloma en el restaurante. Carlos la miró con devoción, con una mezcla de incredulidad y amor. «Dios, es igual a ti cuando eras joven». Alejandra asintió, sintiendo que las lágrimas la ahogaban. «No sé qué hacer, Carlos. Tengo miedo de que me odie». Él soltó una risa amarga. «¿Y qué esperabas? Le quitaste la oportunidad de crecer con nosotros». Aquello fue como un puñal en el pecho, pero Carlos tenía razón. No tuve opción, mi padre, mi familia. Me quitaron todo. Y yo no hice lo suficiente para pelear por ustedes. Se quedaron en silencio. Ambos habían perdido una vida juntos. Ambos habían perdido a su hija. Después de unos minutos, Carlos habló. «Si Paloma creció sin nosotros, significa que ha sido fuerte. Si enfrentó la vida sola, es porque tiene un espíritu inquebrantable. Si sobrevivió, es porque no se rindió». Alejandra lo miró con esperanza. «¿Crees que pueda perdonarnos?» «No lo sé, pero lo único que podemos hacer es intentarlo». Alejandra supo entonces que no podía esperar más. Tenía que acercarse a Paloma, pero tenía que hacerlo bien. Esa noche regresó al restaurante. Esta vez no como una clienta más, sino como alguien dispuesta a cambiar su destino. Paloma estaba terminando su turno, limpiando una de las últimas mesas. Alejandra se acercó con cuidado. «Paloma,
La joven levantó la mirada, sorprendida. «Oh, ¿es usted otra vez? ¿Le gustaría algo más?» Alejandra respiró hondo. «Sí. Necesito hablar contigo. Es importante». Paloma frunció el ceño. «¿Sobre qué?» Alejandra tragó saliva. «Sobre tu madre biológica». El rostro de Paloma cambió en un instante. «¿Qué? ¿Cómo sabe usted sobre eso?» Alejandra sintió que el momento había llegado. «Porque yo la conocí. Hice más de lo que imaginas». Paloma la miró fijamente, tratando de encontrar una respuesta en sus ojos. «¿Quién es usted?» Alejandra sonrió con tristeza. «Alguien que ha esperado este momento durante toda su vida». Paloma frunció los labios. Confundida, pero la curiosidad brillaba en sus ojos. «Está bien, dígame lo que sabe». Alejandra tomó aire. Era el momento de empezar a contarle la verdad. Paloma se quedó en silencio, con la mirada fija en Alejandra, como si intentara descifrar si sus palabras eran reales o si todo era algún tipo de malentendido. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de intriga y cautela, pero también una sombra de dolor. Nadie antes había hablado con ella sobre su madre biológica. Nadie había venido a decirle que sabía algo sobre su pasado. «¿Usted la conoció?», preguntó con voz contenida. Alejandra asintió lentamente, sintiendo que su corazón latía como un tambor dentro de su pecho. «Sí, y sé que fue una mujer que te amó más de lo que puedes imaginar». Paloma frunció el ceño. Sus labios se apretaron con escepticismo. «Eso es difícil de creer. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué nunca vino a buscarme?» Alejandra sintió un nudo en la garganta. Sabía que la reacción de su hija no sería sencilla. Era natural que dudara, que desconfiara. «Déjame contarte la historia, y luego decidirás qué hacer con ella». Paloma cruzó los brazos y se apoyó contra una de las mesas vacías del restaurante. Sin moverse ni decir nada, esperaba respuestas. Alejandra respiró hondo y comenzó. «Tu madre no te abandonó porque no te amara. Al contrario, ella te amó desde el primer instante en que supo que estabas en su vientre. Pero su familia, su entorno, su vida, todo estaba en su contra». Paloma ladeó la cabeza. «Eso suena a excusa». «No lo es». Alejandra tragó saliva y continuó. «Tu madre tenía solo 18 años cuando se enamoró de un hombre al que su familia jamás aprobó. Un hombre trabajador, honesto, pero sin el estatus que su familia exigía. Se enamoraron perdidamente, pero cuando ella quedó embarazada, todo se convirtió en una pesadilla». Los ojos de Paloma brillaron con emoción contenida. «¿Y qué pasó después?» «Su familia la amenazó. Le dijeron que si seguía adelante con el embarazo, la desheredarían, la dejarían sin nada, la harían desaparecer del mundo que conocía. Pero ella no se rindió. Durante meses luchó por la posibilidad de quedarse con su bebé». Paloma parpadeó, tragando saliva. Por primera vez en su expresión aparecía algo distinto, no solo desconfianza, sino una mínima grieta de duda. «Si realmente me amaba, ¿por qué no se quedó conmigo?» Alejandra sintió que el dolor la atravesaba como una daga. «Porque no le dieron opción». «Siempre hay una opción». Alejandra negó con la cabeza, con lágrimas asomando en sus ojos. Cuando nació su bebé, su familia se aseguró de que nunca pudiera verla. Se la arrebataron, la entregaron en adopción sin su consentimiento. Le dijeron que era lo mejor, que nunca la encontraría, que nunca la recuperaría. Paloma se quedó inmóvil. Su respiración se volvió más pesada. Por primera vez en su vida, alguien le estaba dando respuestas reales. «Entonces», susurró con voz temblorosa, «¿mi madre me buscó?» Alejandra se acercó con cuidado. Nunca dejó de hacerlo. Durante años contrató investigadores, revisó documentos, siguió pistas, pero siempre llegaba a callejones sin salida. Su familia tenía demasiado poder y habían enterrado la verdad. Paloma bajó la mirada, respirando entrecortadamente. «Entonces,
¿Qué pasó con ella? ¿Murió? Alejandra sintió que era el momento. No. Paloma levantó la mirada rápidamente. Sus ojos se clavaron en los de Alejandra. ¿Ella sigue viva? Hubo un silencio pesado, interminable. ¿Dónde está? Alejandra extendió la mano y con voz quebrada susurró. Está aquí. El rostro de Paloma se descompuso por completo. No. Alejandra dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Soy yo, Paloma. Yo soy tu madre. El mundo pareció detenerse. Paloma retrocedió un paso. Como si la hubieran golpeado físicamente. Negó con la cabeza, incrédula. No puede ser. Esto es una locura. Sé que duele, pero te juro por todo lo que soy, por todo lo que he hecho en mi vida, que es la verdad. Paloma sintió que su respiración se volvía errática. El restaurante, las luces, los ruidos, todo desapareció. Solo podía escuchar el eco de las palabras de Alejandra en su cabeza. Soy tu madre. Sus ojos bajaron automáticamente hacia el dije que llevaba colgado al cuello. El dije de mariposa monarca era la prueba. Pero en lugar de sentir alivio, una ola de rabia e impotencia la golpeó. ¿Por qué ahora?, exigió, su voz llena de dolor. ¿Por qué después de tantos años? ¿Por qué no antes? Alejandra intentó acercarse, pero Paloma se apartó. Te busqué toda mi vida, hija. Te busqué desde el primer día en que te perdí, pero nunca pude encontrarte hasta ahora. Paloma dejó escapar una risa amarga. ¿Qué esperas que haga con esta información? Que corra para abrazarte. Que te llame mamá como si nada hubiera pasado. Alejandra sintió que su corazón se rompía, pero no podía culparla. No espero nada de ti. Solo quiero que sepas la verdad. Que sepas que nunca te abandoné, que siempre te amé. Las lágrimas brotaron de los ojos de Paloma, pero no eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas de rabia, pues yo sí me sentí abandonada. Dicho esto, dio media vuelta y salió corriendo del restaurante. Alejandra sintió que su mundo colapsaba. Después de tantos años de búsqueda, había encontrado a su hija, pero ahora la estaba perdiendo de nuevo. Y esta vez, quizás para siempre. Paloma corrió sin rumbo fijo, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a un ritmo imposible. Las palabras de Alejandra resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Soy tu madre. No podía ser cierto. Sus pasos la llevaron hasta el Parque México, famoso parque en la Ciudad de México. Se dejó caer en una banca de madera, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su cuerpo temblaba de rabia, confusión y dolor. Toda su vida había crecido con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué su madre la había abandonado? Había imaginado todas las posibilidades. Que había muerto. Que la había dejado porque no la quería. Que nunca había intentado buscarla. Pero ahora, esta mujer, esta extraña, venía a decirle que la había buscado durante toda su vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya había aprendido a vivir sin ella? Paloma sentía que su mundo entero se derrumbaba. Alejandra, por su parte, permaneció inmóvil en la entrada del restaurante, viendo cómo su hija desaparecía entre las calles oscuras. La angustia la consumía. Había esperado este momento por más de 2 décadas y cuando finalmente llegó, su peor temor se hizo realidad. Paloma no la aceptaba. Las horas pasaron y Paloma no regresó a casa. No podía enfrentar su pequeña habitación ahora mismo. No podía encerrarse en ese espacio con sus pensamientos dando vueltas en su cabeza como un huracán. Decidió caminar por la ciudad hasta el amanecer. Por otro lado, Alejandra no pudo dormir. Se quedó en su oficina, revisando una y otra vez la foto de Paloma que había guardado en su teléfono. Su hija, su niña, estaba viva, pero ahora más lejos que nunca. Al día siguiente, Paloma regresó al restaurante como si nada hubiera pasado. Tenía los ojos hinchados, pero se obligó a seguir con su rutina. No quería pensar en lo que Alejandra le había dicho. No quería revivirlo.
No quería sentir nada. Pero entonces la vio entrar. Alejandra se había sentado en la misma mesa que el día anterior. Paloma apretó los dientes. ¿Por qué está aquí?, preguntó con frialdad cuando se acercó. Porque no quiero rendirme contigo. Paloma sintió que su ira crecía. ¿No entiende que no quiero hablar con usted? Alejandra respiró hondo. Lo entiendo, pero sé que en el fondo, aunque me odies ahora mismo, tienes preguntas. Y quiero respondértelas todas. Paloma rió con amargura. ¿Responderlas después de más de 20 años? Alejandra asintió. Sé que he llegado tarde, pero no quiero que mueras sin saber la verdad. Paloma sintió un escalofrío. Había crecido pensando que nunca conocería su historia, que jamás tendría respuestas. Ahora las tenía frente a ella, pero estaba lista para escuchar. No sé si puedo creerle. Alejandra tomó un sobre de su bolso y lo deslizó por la mesa. Aquí hay pruebas de todo lo que he hecho para encontrarte. Informes de detectives, registros de adopción, cartas que nunca pude enviarte. Llévatelo. Léelo cuando estés lista. Paloma tomó el sobre con manos temblorosas. No me busque más. Y con eso, se fue. Alejandra la vio alejarse con lágrimas en los ojos, pero no perdió la esperanza, porque ahora Paloma tenía la verdad en sus manos. Paloma llegó a su pequeño departamento en La Condesa con la respiración agitada y el sobre de Alejandra aferrado entre sus dedos. Se quedó de pie frente a la puerta durante largos minutos, sin saber qué hacer. La parte de ella que llevaba toda la vida buscando respuestas quería abrirlo de inmediato, pero la parte herida, la parte que había aprendido a sobrevivir sin su madre, se resistía. Con un suspiro pesado, finalmente se obligó a abrir la puerta y entró a su pequeño hogar. Se sentó en el borde de la cama, observando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Después de unos minutos de lucha interna, lo abrió. Dentro había decenas de documentos, recortes de periódicos, informes de detectives, registros de adopción, incluso cartas escritas a mano. Cartas que Alejandra le había escrito durante años, sin nunca haber tenido la oportunidad de enviarlas. Querida hija, no sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que nunca he dejado de buscarte. Paloma sintió un nudo en la garganta. Cada palabra estaba llena de amor, de dolor, de culpa. Me quitaron la oportunidad de verte crecer, pero jamás me quitaron el amor que siento por ti. Todos los días de mi vida he soñado con encontrarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer cada línea, cada súplica silenciosa, cada promesa rota. Había pasado toda su vida creyendo que había sido abandonada. Pero, ¿y si la verdad era diferente? El dolor se convirtió en confusión. No quería perdonar tan fácilmente, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de descubrir. Pasaron los días y, aunque intentaba seguir con su rutina, su mente no la dejaba en paz. Alejandra Fuentes no era solo una extraña más. Era su madre. Y lo peor de todo es que, por más que quisiera odiarla, su corazón comenzaba a titubear. Mientras tanto, Alejandra no dejó de intentarlo. Sabía que Paloma necesitaba tiempo, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Así que, en los días siguientes, comenzó a aparecer en el restaurante con más frecuencia, no para presionarla, sino simplemente para estar cerca. Se convirtió en una clienta habitual. A veces entraba, pedía un chocolate caliente y se quedaba en silencio leyendo un libro. Otras veces, simplemente se sentaba en una mesa afuera y observaba desde la distancia. Nunca exigía hablar con Paloma, solo esperaba. Y poco a poco, Paloma comenzó a notarlo. Al principio intentó ignorarla, pero con el tiempo, cada vez que la veía allí, una parte de ella se preguntaba si realmente estaba viendo a una madre arrepentida o simplemente a una mujer desesperada. Una noche, cuando terminó su turno, salió del restaurante y encontró a Alejandra esperando afuera. «¿Otra vez aquí?», dijo Paloma con cansancio. Alejandra sonrió suavemente. «No tienes que hablarme si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí,
y que siempre estaré aquí. Paloma la miró durante un largo rato, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Y por primera vez, en su interior sintió que tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a escuchar. Paloma había pasado semanas en una batalla interna. Cada día que veía a Alejandra en el restaurante, cada vez que recordaba las cartas, los informes de detectives, la historia de su nacimiento, sentía su resistencia resquebrajarse. Pero aún no podía confiar plenamente en ella. Aún tenía miedo de abrir su corazón y volver a ser herida. Una tarde, después de su turno, tomó una decisión impulsiva. Iba a hacer algo que quizás lamentaría, pero necesitaba saber la verdad de una vez por todas. Llamó a un antiguo conocido de la familia que la había adoptado, un hombre mayor que alguna vez había trabajado como licenciado y que conocía muchos secretos sobre su adopción. Cuando se encontraron en un café discreto, el hombre la miró con sorpresa. «No pensé que volvería a verte, Paloma. Has crecido mucho». Ella no perdió el tiempo. «Necesito saber la verdad sobre mi adopción». El hombre suspiró, removiendo su café con lentitud. «¿Por qué ahora?» Paloma tomó aire. «Porque apareció una mujer diciéndome que es mi madre biológica. Y necesito saber si me está mintiendo». El hombre levantó las cejas. «¿Una mujer poderosa, por casualidad?» Paloma frunció el ceño. «Sí, se llama Alejandra Fuentes». Hubo un silencio tenso. El licenciado dejó la cuchara sobre la mesa con un ligero clink y entrelazó los dedos. «Entonces ya sabes parte de la verdad». Paloma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Dímelo todo». El hombre suspiró. «Tu madre biológica sí te buscó durante años. Y te digo algo, Paloma. No muchas personas en su posición hubieran insistido tanto. Pero hubo alguien que impidió que ella te encontrara». Paloma se inclinó hacia adelante. «¿Quién?». El licenciado bajó la mirada. «Uno de sus socios de confianza». Paloma sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cómo que su socio?». «Un hombre que trabajaba muy cerca de ella en el Grupo Fuentes, que se benefició de su dolor, que se aseguró de que nunca te encontrara porque, si lo hacía, su influencia sobre ella se perdería». Paloma sintió que su sangre hervía. «¿Cómo se llama?». El hombre la miró fijamente. «Rodrigo Vega». Paloma apretó los puños. Ese nombre lo había escuchado antes. Era el hombre que, según Alejandra, había sido su mano derecha durante años. Un hombre que Alejandra consideraba casi un mentor. Alguien en quien confiaba ciegamente. Pero ahora parecía ser el traidor que la había separado de su madre todo este tiempo. Paloma salió del café con la mente ardiendo en furia y confusión. Tenía que confrontarlo. Al día siguiente, en un impulso, decidió ir directamente a la oficina en Santa Fe. Sabía que Alejandra solía estar allí, y que Rodrigo también trabajaba en ese lugar. Cuando llegó, el edificio era imponente, con su fachada de cristal reflejando la ciudad. Era un mundo completamente distinto al suyo. En la recepción pidió hablar con Alejandra. «¿Cuál es su nombre?», preguntó la recepcionista con amabilidad. Paloma tragó saliva. «Dígale que es Paloma Ortega». Minutos después, Alejandra apareció en el vestíbulo. Sus ojos se iluminaron al verla. «Paloma». Pero la joven no le dio tiempo de decir nada más. «Necesito hablar contigo. Ahora». Alejandra asintió, sintiendo que algo no estaba bien. «Ven a mi oficina». Subieron al último piso y entraron en una oficina elegante, llena de ventanales con vistas a la ciudad. Paloma no perdió el tiempo. «Dime la verdad sobre Rodrigo Vega». Alejandra parpadeó, confundida. «Rodrigo es mi asesor de negocios. Ha estado conmigo desde siempre. ¿Y si te dijera que él es el motivo por el que nunca me encontraste?». Alejandra sintió un escalofrío. «Eso no puede ser». Paloma cruzó los brazos. «El licenciado de mi familia adoptiva me lo confirmó. Rodrigo manipuló los registros de mi adopción. Se aseguró de que nunca pudieras encontrarme». Alejandra
Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso no podía ser cierto. Pero en el fondo, su instinto le decía que sí. Había confiado en Rodrigo durante años, había creído en él, había seguido sus consejos. Pero, ¿y si todo había sido una mentira? Sin pensarlo, Alejandra tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo. «Ven a mi oficina. Ahora». Minutos después, un hombre mayor de cabello canoso y traje impecable entró en la habitación con una sonrisa educada. «Alejandra, querida, ¿todo bien?». Pero vio a Paloma y su sonrisa desapareció. Alejandra se levantó lentamente. «Paloma dice que tú manipulaste los registros de adopción, que me impediste encontrarla». Rodrigo tardó un par de segundos en reaccionar. Luego sonrió con arrogancia. «No sé de qué está hablando esa muchacha». Paloma se puso de pie con furia. «Dímelo a la cara. Me separaste de mi madre porque te convenía, ¿no es así?». Rodrigo la miró con frialdad. «No tienes idea de cómo funciona este mundo, niña». Alejandra sintió que su rabia explotaba. «Contéstame, Rodrigo». El hombre suspiró, cruzando los brazos. «Sí, lo hice». El silencio fue sepulcral. Paloma sintió que su estómago se revolvía. Había escuchado la verdad de su propia boca. Alejandra sintió que la traición la quemaba por dentro. ¿Por qué? Rodrigo la miró con desprecio. «Porque no podías darte el lujo de ser débil, Alejandra. Porque si hubieras encontrado a esa niña, habrías cometido el peor error de tu vida. Tú eres una Fuentes. Tu destino no era ser madre soltera de una niña perdida». Paloma sintió que la rabia la dominaba. «No soy una niña perdida». Alejandra se acercó a Rodrigo con los ojos llenos de furia. «Decidiste que ella no debía estar en mi vida, y me quitaste la oportunidad de verla crecer». Rodrigo sonrió con cinismo. «No me agradezcas. Te salvé de arruinarte la vida». Alejandra tomó una decisión en ese instante. No podía dejarlo impune. Se giró hacia la puerta y le dijo a su asistente: «Llama a seguridad. Quiero que este hombre salga de mi empresa ahora mismo». Rodrigo palideció. «Alejandra, ¿qué estás haciendo?». «Lo que debía hacer hace mucho tiempo». Los guardias irrumpieron en la oficina con una orden tajante: escoltar a Rodrigo fuera del edificio. Paloma observaba la escena con el corazón en un puño, sintiendo que algo definitivo estaba ocurriendo. Sus ojos se posaron en Alejandra, y por primera vez detectó un brillo diferente en su mirada. «¿Lo despediste? ¿Por mí?», preguntó Paloma, su voz apenas un murmullo de incredulidad. Alejandra asintió, las lágrimas pugnando por salir. «Nunca más permitiré que alguien nos separe», pronunció con una determinación que atravesó el alma de Paloma. Un temblor interno recorrió a Paloma. La mujer poderosa que siempre había imaginado como una empresaria distante acababa de elegirla a ella por encima de su asesor más leal. Sin embargo, el dolor acumulado durante años no se desvanecería con un simple gesto. «Esto no borra el pasado», murmuró con la voz quebrantada. «Aún no sé si puedo confiar en ti». La respuesta de Alejandra fue un susurro de vulnerabilidad. «Lo sé. No espero una reconciliación inmediata. Solo quiero que sepas que nunca dejé de buscarte, que siempre te amé». El silencio se hizo denso entre ellas. Paloma comprendió entonces que tenía ante sí no a una empresaria implacable, sino a una madre destrozada por años de ausencia. «Necesitaré tiempo», confesó. «Pero te llamaré cuando esté lista». Semanas transcurrieron en un limbo de expectativa. Paloma intentaba recobrar su rutina en el restaurante, pero algo había cambiado irremediablemente. Ya no se sentía sola. Existía alguien en la ciudad que la esperaba incondicionalmente. Una noche, mientras revisaba el sobre con las cartas de Alejandra, encontró un mensaje que la hizo desmoronarse. Una promesa escrita con el corazón. «No importa cuánto tiempo pase, siempre serás mi hija, siempre te amaré». Con las manos temblorosas, marcó el número de Alejandra. La llamada fue respondida casi instantáneamente. «¿Paloma?». La voz de Alejandra sonaba esperanzada.
Hola, mamá, susurró Paloma, sintiendo que su mundo se transformaba. Un sollozo contenido fue la respuesta. Luego, con toda la ternura del mundo, Alejandra respondió: Hola, mi amor. ¿Podemos vernos?, preguntó Paloma. Cuando tú quieras, hija, respondió Alejandra. En ese instante, ambas comprendieron que estaban listas para escribir un nuevo capítulo, juntas. Si te gustan las historias increíbles sobre millonarios y compasión, suscríbete a mi canal para recibir las últimas novedades. Espero que disfrutes esta narración. Muchas gracias.